Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof, ahora producido por Choques de Mentes. Hola Martín, hola Walter, ya te gané, te saludé primero, pero estoy bien, ¿cómo te está? Estoy bien, gracias a Dios. Eso es bueno, Choques de Mentes está ahí. Hay una diferencia con los descubrimientos sorprendentes de África. Bueno, es el mismo objetivo, es la misma cosa de todo, pero es para llamar la atención de que esto es un choque de mentes, exactamente, y es por eso que hemos titulado este también Choque de Mentes, y hablaremos de algunas de las cosas que hablamos en el pasado y miraremos por qué esto es relevante para el tiempo en que vivimos. Entremos con una palabra de oración. Oh Padre Celestial, están sucediendo tantas cosas en el mundo y necesitamos algunas aclaraciones. Hay muchos choques de mentes en marcha, Señor, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de todo esto. Así que te pedimos que ilumine nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Es un campo minado, Martín. Y en medio de este atolladero de ideas, en algún lugar tenemos que encontrar el hilo de la verdad. Y una vez que lo hayamos encontrado, toda tu forma de pensar tiene que cambiar. Y lo viejo y lo nuevo chocarán. Y como dijo Martín Lutero, deja que las mentes choquen, pero mantén los puños abajo. Ok, empecemos. En el principio, Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te heriré en la cabeza y tú la heriré en el calcañar. Martín, ¿qué hay en la cabeza? Bueno, tu lado cognitivo. Así que esa es una mentalidad que viene de la serpiente y eventualmente será destruida. Por lo que es muy importante que podamos discernir cuál es esa mentalidad, ¿sí? ¿Tú recuerdas el episodio anterior? Es interesante cuando vamos a ver al rey del norte y al rey del sur, que tienen también una mentalidad. Sí, y la doctrina de la serpiente versus la doctrina de las escrituras. Aquí hay una cita de mensajes selectos. Pero Satanás alcanzó solo el talón. Él no podía tocarle la cabeza. Y en la muerte de Jesucristo, Satanás vio que estaba derrotado, vio que su verdadero carácter se reveló claramente ante todo el cielo y los seres celestiales y los mundos que Dios había creado. Y estarían todos completamente del lado de Dios. Él vio que su perspectiva de influencia futura con ellos sería completamente cortada. La humanidad de Cristo demostraría por edades eternas la cuestión que resolvió la controversia. Así que aquí había una declaración de que la mentalidad de Cristo nunca cambió. No pudo ser alcanzada. La única razón es que la cabeza sería aplastada. Martin, también es interesante que la mentalidad del enemigo de Cristo es también la mentalidad del mundo. ¿Es así? Esa es una declaración muy triste y eso significa cuánto del mundo debe alcanzarse con la otra mentalidad del mundo. El mundo entero, todo el mundo. Por eso también Jesús dijo que están en el mundo, pero deberían vivir como fuera del mundo. Santiago 4:4 dice: adúlteros, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, Martín, el mundo es un lugar grande. Así que en otras palabras, lo que este versículo nos está diciendo es que en general el mundo entero está en enemistad con Dios y el mundo es enemigo de Dios. Es muy interesante porque esa también es tu tendencia. Sí, tu tendencia es mundana y eso tiene que ser transformada y no puedes hacerlo por ti mismo. Así que Martín, si miramos este verso en Génesis 3, versículo 15, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ella y la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad que se prometió aquí
Es el primer sermón jamás predicado. Así que leamos en Señales de los Tiempos. Este fue el primer sermón del Evangelio jamás predicado al hombre caído. Esta promesa fue la estrella de la esperanza que iluminaba el oscuro y sombrío futuro de la raza. Adán recibió gustosamente la bienvenida de la segura liberación e instruyó diligentemente a sus hijos en el camino del Señor. Esta promesa fue presentada en estrecha conexión con el altar de las ofrendas de sacrificios. El altar y la promesa están uno al lado del otro, y uno arroja claros rayos de luz sobre el otro, mostrando que la justicia de un Dios ofendido solo puede ser apaciguada por la muerte de su amado Hijo. En el caso de Caín y Abel, nosotros tenemos un tipo de dos clases que existirían en el mundo hasta el final de los tiempos. Y este tipo es digno de un estudio detallado. Solo dos mentalidades en el mundo. Una es la mentalidad de Dios y el otro es la mentalidad de Satanás. Y lamentablemente estamos atrapados en un mundo que en gran medida ha adoptado la mentalidad de Satanás. Y también eso significa que han decidido respaldar la mentalidad de Satanás. Sí, para hacer una elección. Tú no puedes quedarte en el medio porque sería aplastado. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, tienes que elegir, o te paras detrás del diablo o te paras detrás de Cristo. Pero es imposible estar en el medio porque sería aplastado. Así que solo para dar más detalles aquí hay una declaración de fe y obras. Hay impresiones que están saliendo todo el tiempo. Hay una atmósfera que rodea el alma humana. Y esa atmósfera es una atmósfera celestial o una atmósfera infernal. Solo hay dos líneas distintas. O estamos del lado de Cristo en la cuestión, o estamos del lado del enemigo. Si estamos continuamente atrayendo rayos de luz divina de la gloria de los ángeles de Dios que están alrededor de nosotros y hay una atmósfera que rodea el alma humana, nuestra misma actitud, nuestras mismas palabras dan testimonio de una conversión genuina a todos los que entran dentro de la esfera de nuestra influencia. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oye dice ven, y deja que el que tenga sed venga. Es interesante, Martin, que dice ven a comprarme sin dinero. Ven y compra pan. Ven, compra vino, ven, compra la doctrina, ven a comprar el pan del cielo. Sin dinero, sin ningún precio. Pero tú tienes que elegir hacerlo, ¿sí? Sí, eso es muy importante porque siempre pensamos que es algo al azar, que es una decisión al azar. No, tú tienes que tomar una decisión. Y para poder tomar esa decisión, tú tienes que sentirte atraído por Dios. Pero ¿quién te ayuda? ¿Quién está haciendo el dibujo? Dios está haciendo este cuadro. Él plantó su cruz entre la divinidad y la humanidad. Y ahí está como el vínculo eterno entre los dos. Ese vínculo roto costó nada menos que la muerte del Hijo de Dios. Solo hay dos poderes que controlan la mente de los hombres, el poder de Dios y el poder de Satanás. Cristo es el creador y redentor del hombre. Satanás es el enemigo y destructor del hombre. El que se ha entregado a Dios se edificará a sí mismo para la gloria de Dios, en cuerpo, alma y espíritu. El que se ha entregado a Satanás se derriba a sí mismo. Y agreguemos cualquier cosa que rodea eso también. Esto es un hecho de la historia. Estamos atrapados en esta situación. Pero este choque de mentes tiene que hacer que tomes una decisión. Aquí hay una cita que viene de From Eternity. A Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. La distinción entre las dos clases se hizo más marcada. Una profesión abierta de lealtad a Dios por parte de uno y el desprecio y desobediencia por parte de otros.
Entonces, Martin, ¿cuánto tiempo ha existido este choque de mentes? Desde el comienzo de la creación e incluso antes. Esto comenzó en el cielo. Ahora, ¿qué tan hechizante es la mentalidad de Satanás? Está lleno de engaños. Es por eso que Jesús dice, tengan cuidado que no sean engañados. Martín, ¿tú puedes imaginar que todo el cielo se alborotó y que la tercera parte de los ángeles cayeron en el engaño? Inicialmente, probablemente la mitad de los ángeles vacilaron entre los dos, pero que un tercio de los ángeles, sí, seres sagrados no caídos, decidieron por el rebelde. Es asombroso. Y también es interesante que la simpatía por el diablo solo fue abandonada y abolida del cielo cuando Jesús murió en la cruz. Y ahí fue su verdadero carácter revelado. Incluso a la luz de la cruz, seguiremos eligiendo el lado del rebelde. Así que aquí está esta famosa declaración de Martín Lutero. Deja que las mentes choquen, pero mantén los puños hacia abajo. Desafortunadamente, eso se aplica a los cristianos. Satanás no tiene dudas. Él no dejará los puños abajo. Así que, Martín, cuando se trata de choques de mentes, ¿cuántas ideologías en conflicto hay por ahí? Creo que más de lo que leemos. Cientos de miles, ¿sí? Así que si los miramos a la luz de la Biblia y solo nos concentramos en eso, ¿no hay un tremendo choque de mentes en el mundo con respecto a la cuestión de los orígenes y cómo surgieron las cosas? La teoría de la evolución, la creación versus la ciencia, ¿no es un choque de mentes? Sí, es uno de los más grandes, porque como hemos hablado en el episodio anterior, hay tantos campos que fundamentan toda su comprensión y según el pensamiento evolutivo, sí, todos los aspectos de la vida, eso toca todas las cosas, incluso el mundo médico. Sí, o particularmente toca mucho más el mundo médico. Así que, Martin, ¿cuántos miles y millones de dólares se gastan solamente en base anualmente solo para promover la ideología y la mentalidad de Satanás con respecto a este punto de la evolución? Bueno, con todo lo que se ha gastado se podría eliminar la pobreza en este mundo si ese dinero que ellos gastaron en eso lo hicieran para cuidar a todos los pobres. Así que, ¿y cuánto dinero gasta y cuánto tiempo y cuánto esfuerzo gasta sobre la publicidad de su ideología? Es incontable. Así, cada medio que produce este asunto de la naturaleza habla de la evolución y todas esas cosas. Ok, hablemos de la autoridad y la ley de Dios. La autoridad de Dios versus la autoridad de otro poder. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se dedica a argumentar sobre la autoridad de Dios y la ley de Dios? Incontables horas, y luego también debes ponerlo en perspectiva por cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto. Sí. Ahora, las iglesias que se llaman a sí mismo, la iglesia que se llaman iglesias cristianas, están involucradas en este debate todo el tiempo. Entonces, ¿hay un choque de mentes cuando se trata de todo esto? La fe y la obra. ¿Cómo tú eres salvado, Martín? ¿Eres salvado por fe? ¿Y recibe a través de la fe la justicia imputada e impartida de Cristo? ¿O tú eres salvo por tus obras? Por esa justicia imputada. Y luego el resultado de eso son las obras. Pero hay muchos conflictos y choques de mente sobre eso. ¿Cuánta sangre se ha fluido en ese choque de estas mentalidades? Es increíble, ¿sí? La palabra. La autoridad de la palabra. Bueno, tienes un choque de mentes.
El origen de la palabra, sí. Tienes un choque de mente sobre el origen de la palabra. Tienes un choque de mente sobre la palabra en sí. ¿Ok? Hay alternativas a la palabra que están ahí afuera, que están en este choque con la palabra. ¿Cuántos escritores ocultistas tenemos? Tenemos los escritos de Blavatsky. Sí, creo que el péndulo está un poquito más en el lado equivocado. Sí, sobre toda esta cantidad de pensadores y personas que se oponen a la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes qué es interesante, Martin? El libro más vendido en todo el mundo es sin duda la Biblia. Y es el único libro que tiene una distribución mayor que cualquier otro libro en el mundo. Y los escritos de Alice Bailey, los escritos de Blavatsky y los escritos de Albert Pike tienen una distribución mucho menor que la Biblia. Pero aquellos que tienen esos libros, ellos en realidad los leen. Mientras que la Biblia la tienen muchos en una estantería y nunca la leen. ¿Sí? ¿No es una situación triste? Pero una vez que llegas a conocer estas dos mentalidades, entonces es obvio que hay un choque de mentes. Un tremendo choque de mentes. Y con todas las mentiras que se han introducido a través de la teoría de la evolución, a través de todos los demás temas, la duda se arroja constantemente sobre este libro, este buen libro que tengo aquí. Ese es el punto principal en el que pienso de este choque de mente. Que la autoridad de ese libro es tremenda. Y si piensa en un esfuerzo que hizo para desacreditar la primera oración. En el principio Dios creó. Si puede desacreditar la primera línea, entonces básicamente ha desacreditado todo el libro, ¿sí? Este es un choque increíble de mentes. Y luego, por supuesto, cuando nos acercamos un poquito más a casa, entonces tú tienes información adicional en el espíritu de profecía. E incluso dentro de nuestra propia fila de aquellos que dicen ser personas del libro. Hay un choque de mentes cuando se trata del espíritu de profecía. Incluso en nuestras iglesias locales. Llenas de eso. ¿No es un estado triste de las cosas? Lamentablemente, este choque de mentes probablemente se quedará con nosotros hasta que Jesús venga a buscarnos. Ok, ahora si tú vas al libro de Apocalipsis, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que si realmente tú crees eso, entonces, ¿de qué testimonio tú estás dudando? Estás dudando del testimonio de Jesucristo. Y ese es un problema muy serio, ¿sí? Ahora bien, ¿no se le llama también la palabra? Sí, y el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿ok? Así que tú estás cuestionando prácticamente todo lo que Jesús dice. Si tú cuestionas la Biblia y el espíritu de profecía, tú estás cuestionando y estás pisando esa agua. Sí, ok. Echemos un vistazo a alguno de estos otros temas. ¿Cómo controla las mentes de los hombres? Esto se convierte en un tema importante cuando se trata de choques mentales, ¿sí? Ok. Así que tenemos un choque entre la coerción y la libertad de conciencia. Cuán vehemente se está volviendo este choque en los días en que vivimos. Creo que si tú miras hacia atrás los últimos 2 años y lo que está sucediendo actualmente, tú puedes ver que hay un gran cambio en cómo ellos controlan lo que tú tienes que pensar. Ok, así que también hay 2 tácticas involucradas. No solo es un choque de mentes. También son 2 tácticas para llamar la atención sobre una u otra mentalidad. La una es una base de poder de atracción basada en el amor. Tú encuentras su culminación en una cruz. Y la cruz es la garantía de que Dios le ha otorgado a la humanidad libertad de elección y libertad de conciencia. Porque si fuera un Dios coercitivo, podría haber evitado la caída al imponer
su mentalidad. Esta es la belleza de Dios. Él nunca forza tu mentalidad. Si me levantare, obligaré a todas las personas a mí. ¿Dice él eso? No, no. Si me levantare, yo atraeré a todas las personas hacia mí. Mientras que la otra mentalidad es, yo te forzaré para que tú hagas lo que yo digo. Sí, implementando leyes y todas estas cosas. ¿Puede haber un choque de mentes incluso dentro de nuestra propia iglesia? Desafortunadamente sí. Tengamos una visión un poco más naturalista sobre el tema de la reforma pro salud. ¿Hay un choque de mentes ahí? Sí, un gran choque de mentes en el mundo sobre eso. ¿Y en qué nivel? Superior, en cada nivel. Sí, de arriba abajo, todo el mundo, sin importar si vas a la iglesia local más pequeña o si subes a la más de arriba. Hay un choque de mentes. Ni siquiera hablemos de la divinidad. ¿Hay un choque de mentes? ¿Sabes? Algunas personas piensan que entienden completamente cómo funciona Dios y cómo opera y crean parámetros y es mejor que Dios se quede dentro de esos parámetros o de lo contrario tienen una tribuna y se paran en esa cosa y no se moverán. Ese es su evangelio. Ahora, ¿Dios no trasciende nuestra capacidad humana? Sí. Es impensable, sí, es impensable. Insondables son sus juicios. Ahora, Martin, aquí hay un video muy interesante. Son los procesos de pensamiento de Yuval Harari. Es un hombre prominente de la Universidad Hebrea. Es muy popular en las charlas, muy popular en muchos lugares del mundo. Y por supuesto, es uno de los asesores de Klaus Schwab, el presidente del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial. Y la forma en que piensan y la forma en que opera me parece fascinante. Veamos lo que él tiene que decir. Pero algunos gobiernos y las corporaciones, por primera vez en la historia, tienen el poder de hackear seres humanos. Básicamente, se habla mucho de hackear computadoras, hackear teléfonos inteligentes, hackear cuentas bancarias, pero la gran historia de nuestra era es la capacidad de hackear un ser humano. Y con esto quiero decir que si tiene suficientes datos y tiene suficiente poder de cómputo, puede comprender a las personas mejor de lo que se entienden a sí mismas. Y luego puede manipularlas de formas que antes eran imposibles. Y en tal situación, el antiguo sistema democrático deja de funcionar. Necesitaremos reinventar la democracia para esta nueva era, en la que los humanos ahora son animales hackeables. Tú sabes, toda la idea que los humanos tienen, sabes, que tienen esta alma o espíritu y tienen libre albedrío y nadie sabe lo que está sucediendo dentro de mí. Así que sea lo que sea que elijas, ya sea en la elección o en el supermercado, este es mi libre albedrío. Eso se acabó. Tenemos que aceptar el hecho. Tú sabes, otra vez, aquí hay una filosofía que se encuentra con la informática y la biología. No importa lo que tú pienses. En última instancia, la verdad del universo tiene que darte cuenta de que prácticamente hoy en día tenemos la tecnología para hackear seres humanos a gran escala. Y esto significa que necesitas reinventar la democracia. Martin, ¿tú estás listo para renunciar a tu libertad de elección? Definitivamente no, porque Jesús murió por mi libertad de elección. Entonces, ¿cuál fue el precio de tu libertad de elección? La muerte del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Puedes imaginar eso? Ahora, hay gente que piensa que tu libertad de elección se puede pasar por alto. Es interesante que cuando están planeando esta moneda digital, la moneda digital no será solo un número digital que pueda usar a su voluntad. Aparentemente, Martin, se programará para que solo pueda elegir lo que puedas comprar. Exactamente. Es como cuando ellos dicen que tú no tendrás nada y que tú serás feliz. La felicidad estará ligada a lo que ellos decidan que es tu felicidad. Sí, y obtendrá una cuota.
puede comprar tanto de esto por un mes. A partir de entonces, lo siento, tu dinero ya no servirá más. Se te quitará la libertad de elección. Ahora, la pregunta, por supuesto, es, ¿quién reemplaza tu libertad de elección? Bueno, los agentes del diablo, porque la mentalidad del enemigo es quitarte tu libre albedrío. Sí, el enemigo usa tácticas coercitivas. Siempre la ha usado, siempre ha usado de la fuerza. Hazlo a mi manera o te mataré. ¿No es eso como hizo Caín, Abel? Y esa es toda la mentalidad que se ha estado allí desde el principio. Y este es otro aspecto importante de un choque de mentes. Dios quiere que tengamos la mentalidad de Dios, pero nunca nos obligará. Y si está perdido, será por tu propia elección. Porque una vez que lo hayas pensado, no hay un sistema más lógico que el que encontrarás en las Escrituras. Exactamente. Tú me dices que uno de los 10 mandamientos, Martin, ¿es irrelevante? No, no solamente uno. Y si realmente lo dices de esa manera, piensa acerca de esto. ¿Cuáles de los 10 mandamientos no es para su beneficio? Todos ellos, todos, y para todos los demás. Y lo que también es interesante, lo que ellos dijeron ahí, que ellos pueden manipular tu mente. Entonces, ¿cuántas personas ellos manipularán pensando en la forma que ellos quieren introducir esta libertad, que es lo mejor para ti? Ellos van a estar manipulando tu mente y ya lo están haciendo. Ahora, es interesante, Martin. Si estás totalmente sin Dios, podrías estar totalmente en contra de tener tu mente manipulada. Pero te atraparán en tantos niveles que ni siquiera sabrás lo que te sucedió. Eso es exactamente lo que estaba tratando de decir. Si no está basado en la palabra y cuál es la verdad y cuál es la realidad, entonces desafortunadamente ellos manipularán tu mente. Así que, Martin, para comprender este choque de mentes, tenemos que retroceder en la historia y estudiar la historia y ponerla en perspectiva. No es una teoría de conspiración, es una profecía bíblica e historia bíblica. Aquí hay una declaración de testimonio para la iglesia, volumen 8, página 307. Y dice, hay un estudio de la historia que no debe ser condenado. La historia sagrada era uno de los estudios en la escuela de los profetas. En el registro de sus tratos con las naciones se trazaron los pasos de Jehová. Así que hoy vamos a considerar los tratos de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar la obra de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender el progreso de los acontecimientos en la organización de las naciones para el conflicto final del gran conflicto. Para que encontremos esas pistas sobre lo que está sucediendo hoy, debemos ir a la historia pasada. ¿Qué eso dice? Que si tú no aprendes de la historia, entonces tú estás condenado o propenso a repetirla, absolutamente. Lo que sucederá, por lo que debemos estudiar la historia sagrada, debemos comprender cómo Dios trató con las naciones. ¿Por qué a veces era necesario erradicar una nación? Incluso naciones enteras, para que la capacidad de decisión continuara en la próxima generación. Así que si Dios llegó tan lejos como para eliminar un grupo o una nación, entonces fue para el beneficio de la posteridad. Señales de los tiempos. Caín representa a aquellos que llevan a cabo los principios y las obras de Satanás, al adorar a Dios de una manera que ellos mismos eligen. Como el líder a quien siguen están dispuestos a rendir obediencia parcial, pero no sumisión total a Dios. La clase de Caín, los adoradores, incluyen por mucho el más grande número de cada religión falsa que se ha inventado y se ha basado en el principio de Caín.
de que el hombre depende de sus propios méritos y justicia para la salvación. Martin, ahí está el principio de Caín. Y por mucho, muchos se adhieren al principio de Caín. ¿No es eso una situación muy triste? Sí lo es. Y es importante de que quizá tú ni siquiera sepas que tú estás del lado de Caín si tú no lees la Biblia. Tú tienes razón. Así que echemos un vistazo de nuevo a esto. Génesis 4:15. Y el Señor le dijo, por tanto, cualquiera que matare a Caín, la venganza será 7 veces mayor. Y el Señor puso una señal en Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Es una declaración muy interesante. Y la leemos en Génesis capítulo 4. Y eso es justo después de la caída de Génesis capítulo 3. Ahora, ¿cuál es esta marca? Bueno, es una bandera, un faro, un monumento, un presagio, un prodigio, una evidencia, una marca, un milagro, una señal. Es la misma palabra que se usa para el día de reposo, como una señal entre Dios y el hombre. Entonces hay una marca de Caín y hay una marca de Dios. ¿Ok? Entonces hay una señal de Caín, si quieres usar la otra palabra, y una señal de Dios. Ahora, ¿qué significa la señal? Esto significa autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Te doy mi sábado como una señal entre tú y yo de que yo soy el Dios que te santifica. Eso es quizá el choque principal. La autoridad. Sí, ¿qué autoridad tú te someterás? ¿A quién tú creerás? Me refiero a las mismas primeras palabras de la serpiente, la que él dijo, cuando él dijo, probablemente no morirá. Cuestiona lo que Dios ha dicho, cuestiona la mentalidad de Dios en realidad, y luego va directamente en contra de la mentalidad. No, Dios no quiso decir eso. Y es en realidad así. Éxodo 31:13. Habla tú también a los hijos de Israel, diciendo, de cierto mis sábados guardaréis, porque es una señal, esa es la misma palabra, entre vosotros y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿De dónde viene mi fuerza? Viene de Dios. ¿Quién es la autoridad en mi vida? Eso depende de tu elección y a través de tus obras puedes comenzar a juzgar de qué lado elegiste, sí. Ok, así que aquí hay dos marcas en el mundo. Está la marca de Caín y la marca de Dios. Ahora, la marca de Dios no es una marca física, por lo tanto tampoco la marca de Caín es una marca física. Es una señal de la autoridad. Ahora, ¿cuánta autoridad le otorgó Dios a Caín? Bueno, leámoslo de nuevo. Así que Caín dice, bueno, él va como vagabundo. Ahora, si alguien lo encuentra, él dice, me van a matar. Así que Dios hizo algo asombroso, sabiendo que esta persona era un hijo de la desobediencia, un rebelde contra la causa de Dios, un enemigo de la mentalidad de Dios, hasta el punto de matar a cualquiera con una mentalidad contraria. Dios le dice a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín, la venganza será 7 veces mayor. Y el Señor puso una marca en Caín, que cualquiera que lo encontrara a él, no lo matare. Está bien, ahora si la marca de Dios es la señal de Dios, de su autoridad, porque el sábado tiene el sello de Dios, que Él es el creador del cielo y la tierra, sí, por lo tanto, te lo encomiendo. Por lo tanto, le dio a Caín autoridad para vengarse 7 veces. En otras palabras, él tenía el poder de dar un castigo 7 veces más grande que todo lo que le había hecho. Bueno, tú sabes, algunas personas están encarceladas por delitos menores por durante mucho tiempo. Y hay otros que salen impunes. Ok, así que esto es contra la autoridad de Caín. Y Caín conoció a su esposa, y ella concibió a Enós, y edificó la ciudad, y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo, Enós. Ahora es muy importante que entendamos que este no es Enós el que caminó con Dios.
Este es el Enoc, el hijo de Caín, que hay varias generaciones antes del Enoc que caminó con Dios. Y después de Enoc nació Irad, y de Irad Begab, Mehujael, y Mehujael Begab engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamé. Así que aquí hay algunas generaciones y llegas a la generación de Lamé. Y Lamé tomó para él 2 esposas, y el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. 2 cosas pasaron, Martín. La primera es que construyeron una ciudad. Sí, fueron en contra de Dios. Dios no quería que vivieran en ciudades. La segunda es que después de solo unas pocas generaciones, obviamente, los problemas de la lujuria se hicieron cargo. Y Lamé tomó para sí 2 esposas. Sí, una era Ada y la otra era Sila. Y Lamé dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchen mi voz, esposa de Lamé, escuchen mi discurso. Porque he matado a un hombre para mi herida y un joven para mi corazón. Si Caín será vengado 7 veces, verdaderamente Lamé 77 veces será vengado. Eso es muy interesante. Lo que sucede aquí, tenemos una apostasía adicional. Él toma 2 esposas. Dios solo creó una esposa para un Adán, no 2. Entonces, la otra cosa que sucede aquí es que su poder para ejercer su autoridad aumenta 7 veces, según la King James, 77 veces. Vayamos a la Biblia de Ginebra, que es la primera Biblia protestante real. Y 70 veces 7, así que esa es otra forma de traducirlo. Y es muy interesante, 70 veces 7. Eso trae a colación varios temas. Hay una profecía, 70 veces 7. Lo leímos en el libro de Daniel, sí. Con frecuencia Jesús dijo 70 veces 7, sí, lo de perdonar. Ok, pero esto no es sobre el perdón. Sí, esto es sobre el castigo. Esto es sobre el castigo, 70 veces 7. Sí. Así que aquí hay 2 mentalidades diferentes. Una de amor y perdón, sin sacrificar. Y la otra es la brutalidad al hacer cumplir su supuesta justicia. Por lo que esta gente, Caín y su posteridad, se convirtieron en los gobernantes de los hijos de la desobediencia. Y ellos ejercieron la marca de Caín, la marca de la autoridad. Ok, vayamos a los escritos ocultos y veamos lo que dice Morals and Dogma de Albert Pike sobre este asunto. Él está hablando sobre la masonería, lo que es tan apreciada en el mundo de hoy. Y muchos de los principales líderes del mundo, o por no decir la mayoría de todos los líderes del mundo, pertenecen a esta fraternidad. Enoch, su nombre significa en hebreo el iniciado, porque la leyenda de las columnas de granitos y latón o bronce erigidas por él es probablemente simbólica. La de bronce que sobrevivió al diluvio se supone que simboliza los misterios de los cuales la masonería es la sucesora legítima. Desde los tiempos más remotos, custodios y depositarios de las grandes verdades filosóficas y religiosas desconocidas para el mundo en general y transmitidas de edad en edad por un ininterrumpido corriente de tradición encarnada en símbolos, emblemas y alegorias. Así que Martin, ¿a quién atribuyen sus símbolos y alegorías y tradiciones y religiones? No al Enoc que caminó con Dios, sino a ese Enoc. Bueno, tendremos que averiguar cuál Enoc. Sí, tendremos que averiguarlo. Pero aquí hablan de un Enoc. Sí, ok. Enoc, hijo de Jared, descendiente de Adán a través de la vía de Set, séptima generación de Adán, según
Hodger. Enoch habría nacido en el 3382 a.C. El libro de Pike está fechado masónicamente y según el cómputo cristiano, y las fechas dadas son 5680 Anno Mundi o año del mundo. Y también da la fecha del 1871 para la moral y el dogma. En otras palabras, la moral y el dogma se escribieron en 1871 o 5680 Anno Mundi de los años del mundo. ¿Y a qué fecha se remonta? Averigüémoslo. Así que si sustraemos uno del otro, entonces llegamos a antes de Cristo en el 3809 antes de Cristo. Ok, entonces el calendario masónico según Albert Pike comenzó en el 3809 antes de Cristo. Eso es 427 años antes de Enoch, que caminó con Dios. Entonces, ¿a quién atribuyen su linaje? ¿A Enoch, que caminó con Dios, o a Enoch, hijo de Caín? Al hijo de Caín. El custodio y depositario de las verdades masónicas, por lo tanto, no podría haber sido este Enoch, pero debe haber sido Enoch, hijo de Caín. No podría haber sido el buen Enoch, por lo que han rastreado su origen hasta la rebelión. Ok, aquí hay otra cita. Esta no viene de Modern Dogma, sino de otro de Blavatsky, The Secret Doctrine. Recuerda que Albert Pike habla de la religión secreta. Una vez que la clave del Génesis esté en nuestras manos, es la cábala científica y simbólica la que revela el secreto. Así que, ¿cuál es este gran secreto, Martin? Es que la gran serpiente del jardín del Edén y el Señor Dios son idénticos. Y también lo son Jehová y Caín, son uno. Así que, en otras palabras, han deidificado a Caín, quien tiene una marca de autoridad, y han rechazado a Dios, a Jehová, quien tiene una marca de autoridad. Por lo tanto, desde el mismo principio, la marca de Jehová, que es el sábado como símbolo de su autoridad, debe haber sido rechazada por Caín. Ese Caín, a quien se hace referencia en teología como el asesino y mentiroso de Dios. Jehová tienta al rey de Israel a contar al pueblo, y Satanás lo tienta a hacer lo mismo en otro lugar. Jehová se convierte en serpiente al diente para morder a los que desagradan, y Jehová informa a la serpiente de bronce que los cura. Estas declaraciones breves y aparentemente contradictorias del Antiguo Testamento. Contradictorias porque los dos poderes están separados en lugar de ser considerados como las dos caras de uno mismo, y la misma cosa son la doctrina secreta. El bien y el mal unidos. Esa es su doctrina, el yin yang. Ahora, Martin, por supuesto, esto distorsiona los hechos aquí, donde la Biblia dice que en un lugar Jehová tentó a David y en el otro lugar dice que fue Satanás que lo tentó. Así que debe entenderlo desde la mentalidad de que lo que sea que Dios permita, eso también se lo consideraba como la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitiría algo que es negativo y tiene consecuencias negativas? Para que la verdad pueda sobresaltar. Sí, y porque Él honra tu libertad de elección. Él no irá en contra de tu libertad de elección. Tu elección será, tu consecuencia será por tu elección. En otras palabras, su Dios es Caín. Y el Dios de Caín es Satanás, la serpiente. Ahora continuemos esta saga. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Así que, Martin, desde el principio habían dos clases. Aquellos que eran los hijos de Dios, que eran de la línea de Set, y los que eran de la línea de Caín, a través de Noé y eventualmente de Lamé, y continuando hasta el día de hoy.
Esas dos mentalidades han estado chocando. Y luego llega al punto en que se pone tan mal que el Señor dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les dieron hijo, los mismos se convirtieron en hombres valientes, que eran hombres de renombre. Ahora, este versículo está tan distorsionado en este mundo moderno. Sí, hay un choque de mentes en este versículo, sí. Incluso dentro de nuestras propias filas, de aquellos que supuestamente representan la Biblia, sí. Ahora, el espíritu de profecía deja esto correctamente claro. Dice que ellos fueron los descendientes de Set, que vivían en las montañas y que eran agricultores y vivían de la tierra y entraron en contacto con la posteridad de Caín en las ciudades. Ellos probablemente se conocieron en un centro comercial y allí vieron eventualmente que las hijas de los hombres, la línea de Caín, eran muy llamativas, eran deseables. Martin, asumo que ellas tenían vestidos más cortitos que los de la línea de C. Y yo pienso que ellos babeaban mirando a estas mujeres, cómo ellas estaban vestidas. Quizás tenían un vestido, un escote que le llegaba hasta el ombligo. Eso es lo que yo supongo. Pero sin embargo, algunos de ellos no pudieron resistirse a ellas. Y luego nacieron los niños y estos se convirtieron en hombres de renombre. En otras palabras, se convirtieron en luchadores y enemigos de Dios. Personas que eran enérgicas y podían hacer cumplir su voluntad, organizando protestas y librando guerras, organizando guerras. Correcto. Y luego finalmente se puso tan mal que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En otras palabras, Él permitió que esta mentalidad siguiera su curso hasta que llegara al punto de que si Él no hubiera intervenido, ninguna carne podía salvarse. Por lo que aquellos que vivieron en los días de Noé y Abraham, esta es una cita muy interesante a propósito, desde primeros escritos, parecían a los ángeles en forma, belleza y fuerza, pero cada generación sucesiva se volvía más débil y más sujeta a enfermedades y sus vidas era de menor duración. Satanás ha estado aprendiendo a cómo molestar y debilitar la raza. Así que Martin, después del diluvio hasta el tiempo de Abraham, los hombres eran hombres de gran estatura, parecidos a ángeles, dice ella. Es interesante si lo piensas. Cuando los tres hombres vinieron y uno era Jesús y los otros dos hacia Abraham y caminaban para ir a destruir a Sodoma y Gomorra, eran ángeles. Pero se parecían a hombres porque no había un físico, o sea, no había en el físico mucha diferencia. Sí, entonces estos hombres eran grandes, de renombre, eran de gran estatura. Ellos fueron comparados con nosotros como que nosotros éramos camarones debido a la degeneración que eran esos gigantes. Y algunas generaciones todavía tenían este gen gigantes en ellos, incluso hasta la época de David. Y luego básicamente desapareció de toda la humanidad. Así que nosotros no debemos malinterpretar estos versículos cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, si lees Génesis 6, 2 y 4 en la Biblia común, en inglés, dice que los seres divinos vieron cuán hermosas eran estas mujeres humanas, por lo que se casaron con las que eligieron. Y esos días los gigantes vivieron en la tierra y también después cuando los seres divinos y las hijas humanas tuvieron relaciones sexuales y dieron a luz a hijos. Eso es todo lo absurdo que tú puedas concebir. Esto es repugnante, sí. Y la Biblia de las Buenas Nuevas tampoco mejora eso. Dice que los seres celestiales vieron a estas jovencitas que eran hermosas, así que tomaron
a las que les gustaban en esos días, y aún después habían gigantes en la tierra que eran descendientes de mujeres humanas y seres celestiales. Martin, esto es una distorsión total de las escrituras. Y este es otro punto aquí. ¿Es importante qué Biblia usamos? Definitivamente sí, incluso en diferentes idiomas. En nuestra Biblia africana, la traducción anterior todavía la tienen igual como la del Rey King James. La más nueva, bueno, vemos esto. Y en cualquier caso, esto no está en armonía con el resto de la Biblia, porque Jesús deja claramente que los ángeles no se casan. Así que este es el tipo de distorsión que tú puedes obtener, y un tipo de distorsión de la historia. Ahora ves esta distorsión. Ahora, primero distorsionan la historia de Noé, de dónde viene Noé y todo este ocultismo. Luego distorsionan que estos gigantes eran en realidad híbridos de ángeles y humanos. Sí, es absolutamente patético. Esta guerra está librándose aquí entre la humanidad. Ningún ángel tiene la capacidad de reproducirse. Es un nuevo orden. Dios creó al hombre y mujer. Y es una declaración muy simple. Aquellos que estaban en armonía con Dios eventualmente se mezclaron con aquellos que no estaban en armonía con Dios. Y el resultado fue lo que sucedió. La maldad repartida por toda la humanidad. Martin, estamos en ese punto, sí. Estamos en ese mismo punto donde Dios tendrá que destruir a la humanidad de nuevo. Y otra vez será su elección propia, la elección de la propia humanidad. En otras palabras, solo aquellos con la mentalidad que Dios creó en armonía con la eternidad podrán participar en la eternidad. Sí, y hay otra cosa. Algunas personas podrían decir, bueno, el libro de Judas dice que los ángeles dejaron su lugar para estar con los humanos. Y ese no es el caso. Los ángeles no vinieron y estuvieron con los humanos, sino que ellos fueron desterrados del cielo y lanzados a la tierra, pero no para procrear aquí. Así que leamos esta declaración en el espíritu de profecía, solo para tener una mejor perspectiva aquí. Por algún tiempo, las dos clases, los descendientes de Caín y los descendientes de Set, quedaron separados. La raza de Caín, extendiéndose desde el lugar de su primer asentamiento, se dispersó por los llanos y los valles, donde habían habitado los hijos de Set. Y estos últimos, para escapar de su influencia contaminante, se retiraron a las montañas. Y allí hicieron sus hogares. Mientras esta separación continuó, mantuvieron la adoración de Dios en su pureza. Pero con el transcurso del tiempo se eventuaron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, que eran hermosas, y los hijos de Set, atraídos por la belleza de las hijas de los descendientes de Caín, desagradaron al Señor al casarse con ellas. Muchos de los adoradores de Dios fueron seducidos al pecado por las alusiones que ahora se estaban constantemente ante ellos, y ellos perdieron su peculiar carácter santo. Mezclándose con lo depredado, se volvieron como ellos en espíritu y obras. Las restricciones del séptimo mandamiento fueron despreciados y tomaron esposas de todas las que escogieron. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Y aquí citan a Judas 11. Fijaron su mente en la prosperidad y el disfrute mundano y descuidaron los mandamientos de Dios. A los hombres no les gustaba retener a Dios en su conocimiento. Se envanecieron en su imaginación y su necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente sin juicio. El versículo 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Aquí de nuevo, cuando Dios los entregó a una mente sin juicio, fue la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permitiría eso? Porque Él tiene que dejar que se muestre todo esto y lo que sucede en su mente. Esta es otra prueba de que Dios no coacciona tu libertad de elección, pero Satanás sí lo hace.
Y mientras leemos esto, podemos ver que estamos en este punto en la historia de nuevo. Ahora, si volvemos a la historia antigua y vamos a la historia siria y a la historia babilónica, hay una interesante historia del dios Marduk y la señal de Anu, la espada y el tridente. Entonces el tridente es estas tres puntas aquí y la espada es el símbolo de la autoridad. ¿Sí? Y si miras cuidadosamente en su pantorrilla inferior aquí, la parte aquí, verás una señal que se conoce como la señal de Anu. Así que Anu le dio a Caín una señal. Por lo tanto, Marduk de hecho representa a Caín, o más tarde a Lamé, o cualquiera que sea el gobernante sucesivo. Y él tiene autoridad sobre esta terrible criatura aquí, que son los hijos de la desobediencia. Ok, así que los hijos de la desobediencia, en otras palabras, esta tierra, iba a estar bajo el gobierno de Caín. Y los castigos eran en realidad bastante severos. Es interesante, ¿sabes, Martin? Mi esposa estaba enseñando en una escuela con niños desfavorecidos y provenían de entornos terribles. Y en un momento no sabía cómo lidiar con su desobediencia, porque ella estaba tratando de ser amable y cristiana y ellos estaban haciendo una completa broma. Así que un día ella decidió que eso no estaba funcionando en su clase. Y dijo, ok, está bien, vamos a hacer algo nuevo. Ya no restableceré las reglas. Te voy a poner a cargo. Así que ahora tú, todos ustedes desobedientes, ustedes harán las reglas. Así que si alguien hace esto o lo otro, ¿cuál será el castigo? Según ustedes. Y ellos escribieron las reglas en la pizarra. Y ella les dijo, ahora, esas son las reglas que ustedes eligieron, estas son las reglas que ustedes quieren, y estas reglas eran tan duras, 10 veces peor de lo que ella hubiera hecho, ¿sí? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y sabes qué? Ellos lo hicieron, y lo hicieron cumplir, y esa era la única forma de controlar la clase, y eso es exactamente lo que Dios dijo. Dios dijo, no me escucharán, ustedes son hijos de la rebelión, entonces pondré a los hijos de la rebelión a cargo de los hijos de la rebelión. Y eso resolverá el problema. Si tú quieres esto o aquello, entonces esta va a ser la consecuencia. Y es así como funcionó para los hijos de la desobediencia. Así que por supuesto se infiltraron y salieron con las suyas algunos. Y en algunos casos incluso hasta hoy. Así que eso es lo que sucedió. Así que básicamente la historia de Marduk, que obtuvo su poder del dios Anu, es la historia de Caín, quien recibió la marca de autoridad. Ahora, ¿cuál fue el sello de autoridad? Bueno, siempre lo fue simbolizado como una estrella que se convirtió en la estrella de Ishtar, o la señal de Shamash, o la rueda solar. Y estos reyes antiguos siempre tuvieron la señal de su autoridad. Y aquí se puede ver que son básicamente dos cruces o dos estrellas superpuestas a la de las líneas onduladas y la otra con líneas no onduladas. Ahora, las líneas onduladas representan la forma femenina y la otra la forma masculina. Así que también es como el yin yang, el Baphomet, androgénico, masculino, femenino. Tú sabes, eso es satánico, es androgénico, es masculino y femenino. Aquí está la diosa Ishtar y aquí está la estrella de su autoridad, donde ella está en forma femenina o en forma masculina, y eso es irrelevante, es un sistema yin-yang. Así que aquí está la estrella de su autoridad. Ahora, si vamos a la historia, volviendo a la historia,
Entonces hay algunos paralelos muy interesantes. Por ejemplo, aquí, que hay un relieve asirio, y ahí tú tienes al rey sirio, y aquí hay algunos subordinados vasallos que están rindiendo homenajes. Ahora es interesante que este obelisco negro en particular de Shalmunisa, Shalmunisa 3, muestra quién es este vasallo que se inclina allí. Y dice que ese es Jehu. Así que esto es increíble. Así que aquí estaba este rey, y fíjate en su tocado. Y aquí tenía la autoridad. Y cualquier otro estado tenía que estar sujeto a esa autoridad. Y Jehu representaba a las tribus del norte de Israel. Y obviamente estaba sujeto al chamanismo. Así que hubo este rey que se dio la marca de Caín, la marca de autoridad, y Jehu estaba sumiso a él. Pero era libre de ser un gobernante de su propio país, con el permiso del Shalmaneser. Y para demostrar esa libertad tenía un sombrerito en particular en el que se llamaba el sombrero frigio. Y aquí puedes ver a estos trayendo regalos y todos tienen el mismo sombrerito. ¿No es interesante? Y es ahí donde el ocultismo tiene todo este simbolismo. En otras palabras, Jehu solo se le permitió gobernar si estaba sujeto a inclinarse ante el Shalmaneser. Con la marca, sí. Ahora, es posible, Martin, que hoy haya un poder que representa al dios del sol y que tiene la marca de Caín o el poder del chamás en la punta de sus dedos y la señal de Anu, y cualquier otro gobernante puede gobernar con libertad como un hombre libre en su país, siempre y cuando vaya y se incline ante él. Sí. Puede ser una nación soberana, pero no sería soberana si no se inclina ante su autoridad. Ahora, Martin, si este hombre, Jehu, era un israelita, ¿no debería haber tenido otra mentalidad? ¿No debería su mentalidad hacer que no se incline ante nadie? Ok, vamos a los tiempos modernos. Aquí está el dios Mitra y tiene el mismo sombrero. En otras palabras, lo que dice esta mentalidad es que tú tienes libertad, siempre y cuando te inclines ante mi autoridad. Eso es todo. Mientras tú cumplas con sus reglas, tú tendrás libertad en tu país. Ok. Así que aquí está el símbolo de poder del Senado de los Estados Unidos. Y tienes el símbolo del sombrero frigio aquí. Ahora, Martin, esta es una pequeña pregunta muy traviesa mía. ¿Quién usó eso? ¿Fue Jehu o fueron los Shalmaneser? Fue Jehu. Jehu era quien estaba sujeto. Así que Martin, este es el Senado, por lo tanto está sujeto a otra persona porque él lleva el frigio. Tiene que ser. Así que él es un gobernante libre, pero debe obtener su autoridad para gobernar desde otro poder. Entonces, ¿quién es el Shalmaneser que le da el Senado a los Estados Unidos para hacer sus leyes? ¿No es una pregunta que podríamos hacer? Sí, es una gran pregunta. Ok. Ahora, ¿cómo ellos hacen cumplir su autoridad? Bueno, aquí está el Departamento del Ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué tenemos allí, Martin, también? Una vez, el sombrerito. ¿Y qué está encima de ellos? La serpiente. La serpiente. Ahora, ¿quién ejerce el poder de la serpiente en su nombre en esta tierra? Esa es una pregunta que dejaremos colgando. Así que, Martin, vamos a ir a Roma. Aquí está la iglesia del Gesù, la iglesia del Gesù, la iglesia madre de la compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, sí, los jesuitas. Y si entras en esa iglesia, verás aquí este símbolo de la mujer, y aquí el relámpago en su mano, y representa, por supuesto, la iglesia de Roma. Tiene una cruz en la mano, y aquí tiene a Martín Lutero y a Calvino cayendo y siendo abrumados por su poder.
Y luego tienes un ángel aquí destrozando los escritos de Martín Lutero, que es básicamente la Biblia. Así que Martín, este es también el poder que dice tener las dos espadas. La espada secular del Estado. En otras palabras, ella ejerce poder sobre el Estado. Y la espada del Espíritu. Es interesante, ¿sí? Sí, esa es la parte religiosa también. Ahora, lo que es fascinante, Martín, si miras la Plaza del Vaticano con el obelisco, que obviamente es de origen pagano, en el centro tienes la señal de Anus más grande del mundo, justo ahí, donde tienes las dos cruces, una sobre la otra. Entonces, en realidad, esto le está anunciando al mundo que aquí tiene la marca de Caín. Esa es la señal de autoridad. E incluso los Estados Unidos de América, incluso los poderes militares, tienen esta gorra rígida, lo que significa que están subordinados. Miremos este templo de la masonería, que es del Consejo Supremo que está en Washington. Por lo que la masonería, cuando ingresa, tiene la señal de Anus allí mismo. Así que también lo usaron Shamash y Marduk. Por lo que ellos tienen la marca de Caín, la autoridad para gobernar sobre los hijos de la desobediencia, al igual que esa clase de mi esposa. Ya tuvo que hacer las reglas para contener las desobediencias de los desobedientes. En realidad, los líderes de la desobediencia se convirtieron en los ejecutores. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Vamos a otro lugar aquí. Vamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Donde quiera que vayas, tú tienes la misma señal de Anu, que significa la señal de autoridad para hacer cumplir el castigo, incluso 70 veces 7. Mientras que Dios te pide que perdones 70 veces 7, ellos te harán cumplir su castigo 70 veces 7. Y los masones y el gobierno siempre han estado alineados. Y pueden comprobarlo. Esto no es una conspiración. Esto es un hecho. Y el mundo religioso también está confabulado con este sistema. Aquí tienes una foto de Billy Graham. ¿Con quién? Con Hoover, que era un masón. Y aquí el enlace con el papado. Todos están interconectados. Esto no es una conspiración. Aquí tú tienes a Norman Vincent Peale, que es básicamente el padre protestante de personas como Robert Schuller e incluso Donald Trump. Sí, es un consejero espiritual. Y aquí él es un masón de grado 33 y leemos La moral y el dogma y a Blavatsky. Ellos dijeron los verdaderos gobernantes, Harry Truman. Así que si estás en el lado político, si estás en el lado religioso, Martin, ¿estás siguiendo la marca de Caín o tú estás siguiendo la marca de Dios? Quiero seguir la marca de Dios. Ahora, ¿no es un hecho manifiesto que tú estás siguiendo la marca de Dios cuando tú obedeces todos sus mandamientos? Sí. ¿El mundo religioso de hoy está obedeciendo todos los mandamientos de Dios? ¿O ellos están obedeciendo al sucesor del Shalmunesa y al rey de Babilonia? Eso es todo. Si esa es la señal del Anuk. ¿No es interesante que incluso los judíos y Netanyahu agradezcan al Papa por la escenoración judía cuando se trata de la muerte de Jesús? Sí. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para hacer esto? El papado tiene la autoridad. Martin, si tiene la señal de Anu, si llevas la marca de Caín. Así que Martin, la Iglesia Católica dice que el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transfirió la observancia del sábado y esa es la prueba. Registro católico, hecho 1 de septiembre de 1923. Tenemos dos autoridades. Así como el mundo antiguo tenía la autoridad de Caín,
Y tenían aquellos que se adhirieron a la autoridad de Dios. Desafortunadamente comenzaron a entremezclarse y el resultado es lo que tenemos en el mundo de hoy. La búsqueda católica romana dice que debes guardar el domingo. El Papa Juan Pablo II dijo que una persona que viole la santidad del domingo debe ser castigada como hereje. Pero Martín, ¿cuál fue el castigo para un hereje? La tortura y la muerte. Entonces, ¿quién ejerce ese tipo de autoridad para decir que alguien que desobedezca su ley, que es contraria a la ley de Dios? Caín tenía esa autoridad. Caín tenía esa autoridad. Y ellos ejercen esa autoridad hoy en día. Ok. Y entonces ellos han dado sus vasallos que usan el gorro frigio, que ese es el símbolo de la Revolución Francesa, que es símbolo de la masonería, que es símbolo de todo este conflicto, todo este choque de mentes desde el principio. La Iglesia Católica y los sindicatos forman una alianza sagrada para hacer cumplir la observancia del domingo. Ahora más que nunca, esto ya comenzó en los días de Benedicto. Pero sabemos que el Papa Francisco ha tenido reuniones con los grandes sindicatos de todos los tiempos, exactamente con el mismo propósito. Martin, ¿ellos están en guerra con la autoridad de Dios? 100%. ¿Hay un choque de mentes? Así que si tú bajas al santuario de ese templo masón de grado 33 en Washington, llegas a una habitación que se llama la habitación de Albert Pike. Este hombre es el que dice que Lucifer es el verdadero hijo de Dios y tiene tanta veneración. Y sin embargo, el mundo lo acepta y piensa que eso es algo maravilloso. Si tú vas a los reyes, y los reyes del mundo, si los príncipes del mundo no son parte de todo este sistema, entonces ellos están ejerciendo la marca de Caín o ellos están subordinados a la marca de Dios. Ellos ejercen la marca de Caín. Y su lema es orden y caos. Orden a través del caos. Hemos visto una buena cantidad de caos, por lo que el orden, incluso si hay caos en esta etapa, llegarán a ese punto. Sí, está bien. Ok, ¿cuál es su objetivo final? Librar al mundo de cualquiera que esté subordinado a Dios. Sí. Y ellos usarán el caos para crear su orden. Sí, cualquiera que vaya en contra de ellos, de su autoridad. Aquí hay un artículo interesante. Esto viene del 12 de marzo de este año. Cómo Ucrania se ha convertido en un crisol del nuevo orden mundial. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido descrita por políticos y comentaristas como un momento decisivo en su historia moderna. Un punto de historia de inflexión comparable en importancia al ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la caída del muro de Berlín en 1989 e incluso el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Si esta visión pretenciosa de la guerra resulta estar justificada solo en el tiempo, y los futuros historiadores lo dirán, pero no hay duda de que en los violentos y tumultuosos días del 24 de febrero, el orden internacional estableció y fue sacudido en algunos aspectos, volcado de manera extraordinaria e inesperada y a menudo no deseada en Ucrania. Ucrania, un país en la encrucijada de Europa y Asia que es poco conocido y a menudo ignorado, se ha convertido de la noche a la mañana en el crisol del nuevo orden mundial, en un catalizador y desencandente de una agitación radical. ¿Suena eso como si encajara en esta agenda? Orden a través del caos. Ahora, Martín, hemos tenido partes del caos en los últimos 2 años. Ha habido un choque de mentes en cuanto a quién debe adherirse a las decisiones de quién. Definitivamente. ¿Ha habido algún orden que ha surgido de este caos que teníamos? Sí, y hay nuevas reglas. Ahora, Martín, ¿están estas reglas en armonía con la forma en que Dios haría las cosas, permitiendo que la libertad de conciencia siga su curso? ¿O son draconianas? Son draconianas, pero según la gente, la hacen por tu propio bien. Oh, ¿quién decide mi propio bien?
Ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Ellos decidirán lo que yo necesito, lo que yo debo comprar, lo que yo no debo comprar. Cómo me comportaré, y si yo no me comporto, entonces tendré un castigo de 70 veces 7. ¿Sí? Ellos me pisotearán con caballos si no cumplo. ¿Esa es la marca de Caín o es la marca de Dios? Esa es la marca de Caín. ¿Esa es la mentalidad de Dios o la mentalidad de Caín? Esa es la mentalidad de Caín, definitivamente. Dios incluso permitió que Caín castigara 7 veces, pero la me dijo que no, yo lo haré 70 veces 7. ¿No es interesante? Así que nos dirigimos hacia el final de la gran controversia, el choque final de mentes. La palabra de Dios ha advertido del peligro inminente. Que esto sea desatendido y el mundo protestante va a aprender cuáles son realmente los propósitos de Roma, solo cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Ella está creciendo en silencio en el poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las salas legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ella está amontonando sus estructuras elevadas y macizas en los secretos recovecos de los cuales se repetirán sus antiguas persecuciones. Sigilosamente e insospechadamente está fortaleciendo sus fuerzas para promover sus propios fines cuando llegue el momento de atacar. Todo lo que ella desea es terreno ventajoso, y esto ya se le está dando. Pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en vituperio y persecución. Nos dirigimos a un choque de mentes, Martin. No creo que nos estamos dirigiendo, ya estamos ahí, ya estamos en un choque de mentes, sí. Y es importante que transmitamos el mensaje. Es importante que la gente tenga esta advertencia sobre las consecuencias si seguimos esa mentalidad. Martin, Filipenses 2, versículo 5. Que haya en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. Que todos estén dispuestos a defender este mensaje, esta elección, entre dos mentalidades. Trabajemos juntos para traer el mensaje de salvación y el mensaje final de advertencia para el mundo, para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Oremos. Padre Celestial, hay un choque de mentes, y este choque de mentes finalmente se culminará en la mayor persecución que este mundo haya visto jamás. Pero tú has prometido que 1000 caerán a tus lados y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Ayúdanos, Señor, a hacer la elección correcta y a mirar la cruz, la garantía de que quien hace las reglas del cielo es el Dios compasivo que está dispuesto a morir para aquellos que han transgredido sus leyes. Danos el coraje para defender la justicia y la verdad en este tiempo que estamos viviendo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos quienes contribuyen con coraje, oración y contribuciones financieras, gracias. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Dios te bendiga.